Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción al capítulo número 6 de Boku no Hero Academia, la temporada final. Y bueno, en el episodio anterior habíamos visto cómo pues el combate entre Deku y Shigaraki se renovaba. Justamente viendo cómo pues ambas partes terminan pues dando ahí lo mejor. Lamentablemente vemos como pues Shigaraki es capaz pues de robarle uno de los dones transmitidos por el One for All, justamente pues el de la percepción, viendo como pues el riesgo, o sea, de enfrentarse directamente a Shigaraki pues termina siendo más peligroso que nunca si es que termina pues logrando robar pues todos los dones. Aún así Deku vemos como pues intenta dar su mejor esfuerzo y tal. Lamentablemente pues llega el momento de tomar una decisión crucial. En este caso, pues sí acabar con justamente Shigaraki o bueno, buscar otra forma pues de detenerlo. Obviamente vemos como pues Deku a pesar, o sea, de todo, a pesar de lo monstruoso, o sea, que ahora pues es Shigaraki, Deku se sigue aferrando a el corazón, o sea, que pueda llegar a tener Shigaraki como persona. Y eso es algo muy bonito, la verdad, o sea, que al final, o sea, Deku sabe y es consciente de todas las atrocidades que Shigaraki pues ha cometido, pero aún así, o sea, sabe que dentro de todo eso pues sigue habiendo una persona como tal, cosa que termina ahí dando inspiración también a los otros portadores y tal, y vemos como pues al final terminan ideando un plan bastante drástico, y es el de justamente pues terminar eh, o sea, dando el One for All a Shigaraki, justamente como una especie de impacto mental, ya que como vemos hay una herida en el, o sea, dentro del ente de Shigaraki, debida pues a o sea, cuando estuvo peleando pues contra Star, dejó ahí una pequeña herida psicológica que pues ni con las habilidades, o sea, que tiene y tal de regeneración, pues fue capaz de sanar. Entonces, golpeando con el One for All directamente pues a este punto, creen que bueno sería la única forma pues de lograr detener a Shigaraki de una buena vez por todas. Así que vamos a ver qué es lo que terminará pasando. Veremos si la determinación de Deku pues será suficiente ahora que pues ya lo vimos en su forma esta. Y bueno, ¿qué es lo que bueno, cuál será el desenlace de esta batalla entre el bien y el mal? Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, ha sido un capítulo bastante emotivo, especialmente, o sea, ver a Deku ahí esforzándose y dándolo todo, o sea, para poder detener a Shigaraki, y aparte de ver cómo pues todos lo están viendo y tal, ahí con la angustia de sentirse impotentes, de no poder llegar a hacer nada, es como que buah, te llega al corazoncito, la verdad. Especialmente, o sea, sabiendo como pues el tipo de persona que termina siendo Deku, esa persona pues ahí altruista, o sea, que siempre pues vela ahí eh, más por la felicidad de los demás que la de sí mismo.
y todos los que le han conocido pues se han percatado pues de esa bondad y nobleza, o sea, que termina pues ahí desprendiendo Deku, y justamente aquí lo termina mencionando incluso pues la mismísima Lady Nagant. Así que muy bonito. También viendo, o sea, esas características pues tan Deku de utilizar pues ahí de manera ingeniosa los dones, o sea, por su fanatismo ahí por los mismos y tal, incluso sacándole al don, o sea, que pareciera menos llamativo o útil en la batalla, o sea, sacándole pues el mayor provecho posible, o sea, cuando utiliza la pantalla de humo es como que guau, muy bonito la verdad, y finalmente pues logrando dar ahí el impacto eh, a Shigaraki, al menos el primero, o sea, cuando pues le transmite la palanca de cambios. Eh, y con esto pues vemos, o sea, cómo pues termina empezando pues a ver este entrecruzamiento de recuerdos pues entre ambos. Aunque Shigaraki de manera pues inconsciente, o sea, su cuerpo pues empieza a defenderse de toda, o sea, de todo eso. Así que pues Deku, viendo, o sea, cómo pues tiene que primero pues ahí lograr eh, sí, penetrar ahí entre los dedos y tal, y cual vemos como pues finalmente le termina dando pues el golpe definitivo. O al menos eso es lo que parece, siendo pues la única rechazada pues la mismísima, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, la maestra de All Might. Em, la cual justamente pues es la única, o sea, que termina quedando pues fuera más que nada, o sea, más por ella misma, o sea, que realmente, o sea, más que o sea, una situación pues ahí de Shigaraki. Em, y se me hace muy interesante, o sea, porque bueno, después de todo este cruce, o sea, de golpes y tal, y ver a todos ahí apoyando a Deku, sintiéndose ahí la inspiración y tal, em, me parece muy interesante, o sea, que pues ahora la batalla se haya transportado en un modo psicológico, más que nada, o sea, porque de cierta manera, o sea, tiene sentido, aunque no sé si estoy muy a favor, o sea, de cómo pues se terminó dando el asunto, la verdad. Es que les digo, o sea, cuando ya toda esta cuestión de los poderes empieza a ser tan mágica, es cuando empieza ahí al menos a mí, a desbalancearme un poco la historia y tal. Por eso a veces no estoy muy a gusto, o sea, con las historias de superhéroes, o sea, cuando empiezan a meter mucha fantasía o muchas cosas, o sea, muy locas, o sea, porque es como que ya sale del entorno. Y aquí, más o menos, o sea, me pasa algo similar. Aún así, o sea, me gusta el aspecto psicológico, o sea, que se ha tornado este asunto de cómo al final, o sea, Deku pues sigue intentando buscar la manera, o sea, de salvar el corazón, pues, de Shigaraki. Justamente, bueno, como vemos, pues logrando entrar a sus recuerdos y tal, viendo, o sea, cómo pues intenta ser detenido, o sea, por el mismo Shigaraki y tal, y viendo cómo pues aún, bueno, sigue pues al lado, pues ahí o sea, de la madre, o sea, digo, la abuela, perdón, de Shigaraki, quien aparentemente parece que estará a punto de descubrir la verdad con respecto a cómo es que surgió Shigaraki. Y esto es una de las dudas, o sea, que realmente tenía en un principio de cuánto llegó a saber o sea, la maestra de Alma con respecto a lo que pasó, o sea, con su hijo y su nieto, o sea, porque sabemos que ella sabe, o sea, que Shigaraki pues se convirtió en un villano y tal, pero qué tanto el trasfondo sabía de cómo es que surgió esto, y parece ser que no sabía nada, o sea, por la reacción que tiene al ver a su hijo. No sé si pensaba que simplemente All for One había raptado a Shigaraki y lo había moldeado para ser un villano, pero no sabía, o sea, del contexto ahí de la semilla. Eh,
que terminó sembrando ahí de odio en su hijo, que terminó repercutiendo pues en lo que vemos pues actualmente. Así que muy interesante, les digo, va a ser ver la reacción pues de esta misma, ver también la situación pues ahí con Deku, porque aunque nosotros ya sepamos y tal, ver, o sea, qué es lo que pensará Deku pues de todo esto y qué al final decisión pues terminará llegando a tomar con respecto a Shigaraki, si al final Shigaraki podrá llegar a ser salvado al menos su corazón. Así que muy buen episodio, les digo, perdón si no termino hablando no terminé hablando mucho en este capítulo, la verdad es que ando un poquito enfermo y tal. Pero aún así, o sea, me ha encantado ahí el episodio, o sea, cuando muestran, esta es la parte, o sea, que quería llegar a ver, o sea, con todos agarrándose ahí de las manos y tal, viendo a Deku dándolo todo, el tipo, o sea, que estaba renegando cuando dejaron entrar a Deku y tal, viendo lo estúpido que llegó a ser, la verdad es que ha estado bastante bien, Eris, Kota ahí también sintiéndose impotentes por querer ahí ayudar a Deku y no poder hacer nada. Lady Nagan, como les dije, ya el rescate pues ahí de los demás, o sea, de la fortaleza esta donde iban a aprisionar a Shigaraki en un principio y tal, viendo, o sea, como ¿cómo se llamaba? Denki, ¿no? Creo que se llamaba de la electricidad. Eh, que justamente, o sea, te pone ahí en duda, o sea, de su falta de confianza, o sea, en Deku y tal, y se pregunta, o sea, si la razón por la que se preocupa, o sea, por él y tal, es porque no termina confiando del todo en él, o sea, porque lo natural, ya hemos visto siempre en los shonen, justamente aquí hace la referencia del hecho, o sea, de que siempre, o sea, en estos momentos finales ahí y tal, siempre los secundarios y tal, siempre confían ahí en el protagonista, lo logrará y tal. Pero hay que ser honestos, en la vida real no se trata de un tema de falta de confianza y tal, sino de preocupación, o sea, por aquella persona, o sea, no importa qué tanto confíes en un amigo, en un familiar o en alguien y tal, siempre, o sea, si esa persona, o sea, le tienes cariño tal, te vas a preocupar por él de alguna u otra manera. O sea, podrá ser el hombre o la mujer más fuerte ahí del universo, o sea, que lo puede todo y que es invulnerable y tal, pero es como, o sea, es como una mamá, o sea, con un hijo, o sea, no importa, o sea, qué tan invulnerable, o sea, sea la otra persona, o sea, y tal, o sea, siempre uno se va a terminar preocupando, o sea, por esa persona y tal. Así que, como les digo, o sea, yo no lo interpreto, o sea, como falta de confianza, o sea, sino que realmente, o sea, aprecian tanto a Deku, o sea, que pues le preocupa ahí su seguridad. Así que bonito, bonito, como les digo, o sea, al final todo este episodito. Y la verdad, la acción ahí, el cruce de golpes, aunque son la clásica del cruce de golpes clásico, al menos al inicio estuvo bastante chulo, o sea, con la estrategia ahí de Deku bastante bien, pero ya al final simplemente pues fue ahí el cruce de puñitos. Y bueno, a ver cómo pues se terminará dando este desenlace ahora que estamos en la mente de Shigaraki y bueno, terminar descubriendo la verdad dentro de su corazón. Así que ya con esto creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.